Ok, vamos a ver el capítulo 3 que tiene que ver con torsión. Eh, en los capítulos anteriores hemos visto los conceptos de esfuerzo axial y esfuerzo cortante para eslabones o barras, ¿verdad? Ahorita vamos a ver otro tipo de elemento en el cual nosotros podemos transmitir un tipo de carga. ¿Sí? Entonces vamos a ver el concepto de torsión. Okay, vamos a ver qué es torsión, sobre qué elementos se van a aplicar, cuáles son los elementos que vamos a estudiar, que en este caso vamos a ver que la torsión es un tipo de carga que podemos aplicar a un eje de sección circular. Vamos a ver las deformaciones que se generan, vamos a ver los esfuerzos y deformaciones en el rango elástico, vamos a ver lo que es el ángulo de giro, ¿no? Ejes estáticamente indeterminados, cómo diseñar ejes de transmisión, eh, también concentración de esfuerzos, ¿verdad? Esta parte de formaciones plásticas la vamos a explicar, por lo menos teóricamente, pero no lo vamos a evaluar. Y esta otra parte de ejes circulares hechos de materiales electroplásticos tampoco lo vamos a ver. Ok, torsión en ejes no circulares es tema de sólido 2. Y ejes huecos de pared delgada también tema de sólido 2. Vamos a ver ahí un par de ejemplos. Ok, ¿qué es torsión? Bueno, la torsión es un tipo de carga que podemos aplicar a un elemento que vamos a llamar eje. Algunos libros de texto, dependiendo de la traducción, le dicen eje, le dicen árbol o le dicen flecha, ¿verdad? Son, entonces, dependiendo del tipo de libro o de traducción, van a ver así referencias, ¿verdad? Entonces, a un árbol se le aplica una torsión. Entonces, dicen, no es que estamos hablando de un árbol de mango o un árbol de aguacate, ¿no? Cuando hablan así, ¿verdad? Es un eje. El eje, normalmente, aunque no es siempre así, vamos a considerar, por lo menos para efectos de este curso, ejes de sección circular, ¿verdad? O ejes redondos. Entonces, eh, cuando yo aplico un tipo de carga sobre un eje, ¿verdad? Es algo, o es el efecto similar de darle vuelta. Entonces, cuando yo aplico un torsor sobre un eje, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es aplicándole un tipo de carga para hacerlo rotar, ¿verdad? Que él tiene que rotar, tiene que girar. También se conoce como un par de torsión. ¿Okay? Entonces, así rápidamente, para que me entiendan un poco, digamos que aquí tenemos una turbina. Esta turbina, bueno, está representada así gráficamente, es muy sencilla. Por aquí, por este lado entra agua a alta presión. Internamente hay unos álabes ahí que recogen esa fuerza de presión a esa velocidad que va, ¿verdad? Pueden ser una turbina tipo Pelton, tipo Francis, ¿verdad? Eso ya ustedes lo van a ver más adelante en otros cursos. Entonces, lo que hace es que transmite la energía que trae el agua, la transmite a un movimiento circular, ¿verdad? A un movimiento circular. Ese movimiento circular, la turbina lo transmite por un eje, a lo largo de un eje, ¿verdad? El cual va conectado a un generador. Este generador, al dar vueltas, al estar girando, por medio de un embobinado y unas imanes que tiene internamente, produce corriente alterna o puede producir corriente directa, ¿verdad? Dependiendo de la configuración interna que haya en el generador. Pero aquí lo importante es saber el tipo de carga que estoy transmitiendo. Entonces, vea lo que pasa. La turbina genera una especie de giro, ¿verdad? Una fuerza que me hace girar el eje. Esa fuerza nosotros la llamamos T. Si ustedes ven, yo aquí aplico una torsión en una dirección, ¿verdad? Este eje, por decirlo así, va a reaccionar con una torsión de la misma magnitud, pero en sentido contrario,
el cual va a transmitir a lo largo del eje, ¿verdad? Que está conectado hasta el generador, pero entre extremo y extremo, él como está transmitiendo una fuerza, ok, entonces aquí está transmitiendo esa misma carga, ese mismo torsor en el eje, en el sentido contrario, ok. Entonces, lo que vamos a ver es el tipo de carga, ¿verdad? Ese par que estamos generando. Nosotros lo vamos a llamar torsor, ok, o un par de torsión, y lo vamos a representar con una T. No nos vamos a enfocar tanto a la entrada del generador y a la salida de la turbina, sino que nos vamos a enfocar, digamos, en esta sección, en un eje. Entonces vamos a considerar esta partecita, esta parte recta. Ok, bueno, ahí lo que les explicaba, ¿verdad? Que la turbina ejerce un torque, ¿verdad? Un torque o un par, ¿verdad? Sobre el eje que está conectado a ella. El eje transmite ese torque al generador, ¿verdad? Por medio del eje. Y el generador crea un torque, ¿verdad? De T, igual, ¿verdad? De magnitud, pero sentido contrario. Ok, todo eso es lo que yo transmito desde la turbina al generador, pero todo ese T, todo ese par que estoy generando, lo estoy generando o lo estoy transmitiendo a lo largo del eje. Ok, ahora sí, vamos a enfocarnos en la sección circular, en el eje. O sea, ya vamos a apartarnos del generador y de la turbina. Entonces cortamos los extremos. Entonces, aquí tengo los extremos del eje. Tengo el extremo A, aplico un torsor en una dirección. Tengo la otra, el otro extremo, el cual reacciona, ¿verdad? Con un torsor con la misma magnitud, pero con sentido contrario. El torque que yo estoy generando, yo lo puedo representar como pequeñas cargas. O sea, yo puedo coger este par, ¿verdad? Y decir, bueno, este par me lo generan pequeñas fuerzas que aplico tangencialmente. Entonces, una fuerza que estoy aplicando aquí tangencialmente multiplicado por una distancia, ¿verdad? Un radio, me genera el torsor. Entonces, dependiendo de la cantidad de fuerzas que yo aplique sobre la superficie, ¿verdad? Así puedo hacer una integral. Entonces, yo defino que la integral es igual a ρ. Aquí ρ es el radio del eje, multiplicado por el df. ¿Ok? Todo esto que está acá yo lo transmito, lo trabajo y lo puedo decir así, ¿verdad? Rho por, y aquí despejo. Si yo cojo el esfuerzo cortante, recuerden que el esfuerzo cortante era fuerza entre área. Entonces, despejo el valor de fuerza y lo represento como un esfuerzo cortante por la sección transversal. O sea, por esta sección transversal circular del eje. Bueno, aquí nada más es como para indicar que si bien es cierto, nosotros habíamos considerado que el esfuerzo axial, alejado un poquito del punto de aplicación de la carga, habíamos considerado que el esfuerzo axial era uniforme, ¿verdad? Entonces, como era uniforme, se podía determinar, entonces era fácil calcularlo. Pero en un eje, la distribución de los esfuerzos cortantes no se puede determinar a partir de un análisis estático. O sea, la distribución de esfuerzos cortantes sobre un eje es estáticamente indeterminada y para poderlo hacer tenemos que considerar las deformaciones que se generan en el eje. Perdón. Ok, entonces sí, a diferencia de la distribución de esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes, ¿verdad? Eh, no pueden suponerse que son uniformes. Ok, entonces vea, vamos a considerar el eje axial. Aquí tenemos el eje axial del eje. Aquí tenemos la sección transversal. Bueno, dependiendo del libro, muchos libros de texto hablan de flechas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el eje del eje o el eje axial. Y vamos a considerar un elemento de área, ¿verdad?
y vamos a ver qué sucede en ese elemento debido al torsor que estamos aplicando. El par que nosotros aplicamos en el eje, el T que está aquí, va a producir esfuerzos portantes en las caras perpendiculares al eje. Entonces yo voy a tener una cara perpendicular, ¿verdad? Esta cara que está aquí va a ser una cara perpendicular a este eje, entonces va a generar un esfuerzo portante. Bueno, aquí es para analizar y entender un poquito de las ecuaciones que vamos a entender. Las condiciones de equilibrio requieren la existencia de esfuerzos o tensiones iguales en las caras de los dos planos que contienen al eje axial o al eje del eje, ¿verdad? El par aplicado al eje produce tensiones o esfuerzos portantes en las caras perpendiculares. ¿Okay? Entonces, veámoslo así. ¿Cómo es que se demuestra que un eje, sin analizar muy a fondo, cómo se demuestra que un eje transmite esfuerzo cortante? ¿Okay? Entonces nosotros podemos hacer un eje, para que ustedes más o menos tengan una idea, podemos hacer un eje. Aquí ponemos un disco circular en un extremo y el otro extremo ponemos otro disco circular y ponemos, digamos así, listones o varillitas delgaditas o platinas, también le llaman platinas, de cualquier material, puede ser madera, puede ser plástico, puede ser, no sé, también de metal. Y los conectamos por medio de un clavo o un tornillo. Okay, entonces vean, si esto fuera un elemento axial, si fuera un elemento axial y se aplica una fuerza axial, las barras también van a transmitir esfuerzo axial. Pero ve lo que sucede. Si yo construyo un eje a partir de varillas y aquí aplico un torsor, el fenómeno que yo voy a ver es este, o sea, voy a torcer o se me va a producir, ¿verdad? Un desplazamiento aquí de estos elementos. ¿Okay? Antes de que yo pueda transmitir este torsor de un extremo, ¿verdad? Lo pueda transmitir a este otro. Entonces lo que sucede es que un listón o una varilla se desplaza, ¿verdad? Se desliza. ¿Okay? Entonces vea lo que sucede. Vamos a considerar un eje circular. Un extremo va a estar libre, un extremo va a estar libre, el otro va a estar empotrado. Trazamos una línea guía superficialmente del punto que está empotrado, el punto B, al punto A. ¿Okay? Entonces, bueno, este eje tiene una longitud L y tiene una sección transversal. ¿Okay? Y vea lo que se genera acá. Aquí está fijo, en el punto B va a estar fijo. Imagínense lo que pasaba con aquel eje hecho de listones o hecho de varillas. Yo aplico un torsor y veo lo que pasa con el listón, con el eje, con la varilla. Se va a torcer, o sea, va a tener un desplazamiento. Entonces, aquí vamos a medir esta deformación que se genera del punto A al punto A'. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos a partir de un ángulo de deformación. Este ángulo de deformación se conoce como ángulo de giro. ¿Okay? Bueno, en la práctica se ha demostrado que este ángulo de giro es directamente proporcional al torsor que aplico o a la longitud. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento el torsor, este ángulo que está aquí aumenta, y si yo aumento la longitud, también el ángulo aumenta. Entonces, ese ángulo de giro, ¿verdad?, es directamente proporcional al torsor que estamos aplicando y es directamente proporcional también a la longitud. O sea, que a mayor torsor o a mayor longitud, ¿verdad?, el ángulo va a aumentar. Pero también, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, aquí tenemos este ángulo que se genera acá. ¿Okay? Y aquí también se genera otro ángulo. Esos ángulos se miden en radianes, no se miden en grados. Bueno, se puede dar en grados, pero a la hora de trabajar y utilizar las ecuaciones, tenemos que trabajarlas en radianes. El ángulo que se forma aquí sobre la guía línea que habíamos trazado del punto A al punto B
llamamos como el ángulo de deformación acortante. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok. Vamos a considerar ahora que el eje está formado por un montón de anillos. Entonces aquí hay un montón de anillos o secciones que se colocan uno a la par de la otra. ¿Ok? Y yo transmito, ¿ok?, aquí un torsor. Habíamos visto que iba a haber aquí un desplazamiento. Pero vamos a notar que la sección transversal, no importa donde nos ubiquemos a lo largo del eje, no importa en el anillo que nos ubiquemos, el anillo siempre va a ser circular, o sea, no cambia. Entonces quiere decir que la sección transversal o la forma circular del eje no va a cambiar, o sea, queda sin distorsiones. Entonces, no importa si el eje es sólido, ¿no?, aquí que es un material sólido o relleno, o es un eje hueco, ¿verdad?, un tubo, las caras transversales, las caras planas al eje, ¿verdad?, están sin distorsiones, ¿verdad? Decimos que es un eje así simétrico, o sea, es un eje que no cambia de forma. Contrario, por ejemplo, a un eje de sección cuadrada. Si yo tengo un eje de sección cuadrada y le aplico un torsor, las placas que me forman ese eje van a cambiar de forma. Van a cambiar de forma. O sea, la sección transversal cambia de forma a lo largo del eje. Entonces, este no es un eje así simétrico, ¿verdad? Es un eje así, no así simétrico, o sea, es un eje que cambia el cuadrado. Solo que nosotros en este curso no vamos a ver ejes cuadrados, lo vemos en sólido 2. Ok, entonces vamos así. El eje, cuando está transmitiendo ese torsor, aquí ya estamos aplicando un torsor, genera esta deformación y genera esta otra deformación. Ok, veámoslo aquí. Genera este ángulo cortante, ¿verdad?, y este ángulo de giro. Vamos a considerar un elemento superficial. Hay un elemento cuadrado de sección unitaria. ¿Okay? Si nosotros hacemos que este elemento transmita un torsor, vamos a ver que esta sección cuadrada tiende a formarse como un romboide. ¿Okay? Y vamos a ver esto. La relación de los ángulos que están aquí, aquí y aquí, nosotros la podemos relacionar por medio de este arco. ¿Okay? El arco que nosotros podemos medir del punto A a la A' va a ser igual al radio por el ángulo de giro. El arco, hablando del arco de A a L'. Y el arco que se forma de A a A' va a ser igual a este ángulo, ¿verdad?, por la longitud del eje. Entonces yo puedo tener una relación, ¿ves? La longitud del eje por la deformación acortante es igual al radio por el ángulo de giro. Y de aquí puedo despejar, ¿verdad?, la deformación acortante. Entonces digo, la deformación acortante es igual al radio del eje por el ángulo de giro dividido entre la longitud del eje. Ok. Vamos a ver que esa deformación que nosotros tenemos va a ser máxima en la superficie. Entonces, este ángulo que está aquí, la deformación acortante, va a ser máxima ¿cuándo? Cuando ρ, este valor de ρ, alcanza el valor máximo, ¿verdad?, el valor superficial. Y lo alcanza cuando alcanza el valor máximo del radio. Entonces aquí nosotros utilizamos el valor C para indicar el valor máximo de un eje circular.
Y también tenemos esta relación, porque esta relación la podemos encontrar así directamente, ¿verdad? Que la deformación acortante es igual. Aquí hay una relación lineal, ¿verdad? Aquí hay una relación lineal. La deformación cortante es igual a rho entre el radio de giro por el esfuerzo máximo, ¿verdad? Entonces eso es como para encontrar el ángulo acortante en un punto cualquiera dentro del eje. Pero realmente la ecuación que me interesa es esta, la de el esfuerzo, la deformación acortante máxima. Esa es la que me interesa. Okay. Al igual que el esfuerzo normal, podemos utilizar la ley de Hooke para analizar un poco el esfuerzo cortante. Entonces, podemos establecer una relación lineal también cuando tengo esfuerzo cortante. Y lo habíamos visto de esta manera. El esfuerzo cortante es igual al módulo de rigidez por la deformación acortante. ¿Ok? Y también podemos utilizar una relación lineal para decir que el esfuerzo cortante es igual a rho, que es en cualquier punto aquí del eje, ¿verdad? La parte interna del eje, dividido entre C por el cortante máximo. O sea, el cortante máximo en un eje lo vamos a encontrar en la superficie. Siempre lo vamos a encontrar en la superficie. Porque cuando rho alcanza el valor máximo, que va a ser el radio, entonces radio entre radius 1 me da el esfuerzo cortante máximo. Entonces, aquí la ley de Hooke para el esfuerzo cortante en un eje también dentro del rango elástico. Ahora, cuando hablamos de ley de Hooke es que nos estamos refiriendo también al rango elástico. En el esfuerzo cortante también tengo una distribución lineal. La distribución es lineal, entonces puedo encontrar el esfuerzo a lo largo de este punto. Pero para cuestiones de diseño, nosotros, bueno, para nosotros es conveniente determinar cuál es el cortante máximo. Entonces el cortante máximo siempre lo vamos a determinar en la superficie. Para una sección hueca, obviamente para una sección hueca, el esfuerzo va también a darse en un comportamiento lineal, siempre se va a dar en un comportamiento lineal, pero como es hueco, ¿verdad? El esfuerzo mínimo va a estar en la superficie interna y el esfuerzo máximo va a estar sobre la superficie externa. Pero igual tengo una relación lineal, ¿verdad? Tengo el mismo comportamiento. Es como que yo tenga este eje, le haga un hueco aquí en el centro para hacer el eje más liviano, no cambio, ¿verdad?, la capacidad de ese material para soportar el esfuerzo cortante. Va a estar, ¿verdad?, aquí en el extremo. Y podemos encontrar la relación, ¿verdad?, que me dice que el esfuerzo cortante máximo es igual al torsor por C entre J. ¿Okay? Como les decía ahora, si quiero encontrar el esfuerzo cortante máximo, tengo que hacerlo en la superficie. Entonces, si quiero hacerlo en la superficie, tengo que sustituir el valor máximo que puede alcanzar rho, que sería el valor C, ¿verdad? El valor radio. Lo dividido entre el momento polar de inercia. Y si quiero encontrar el esfuerzo cortante en cualquier punto, entonces sustituyo, por ejemplo, ¿a dónde quiero encontrar el valor del esfuerzo cortante? Mido, ¿verdad? Dentro de la parte interna, y encuentro el valor del esfuerzo cortante en cualquier punto sobre el eje. Pero como les repito, ¿verdad?, para mí, esta como lo más importante, la ecuación más importante. Ok. Vamos a considerar un elemento de sección, un elemento cuadrado de longitud unitaria, ¿verdad?, en la superficie. Okay. Este elemento va a tener las caras perpendiculares al eje axial. Okay. Este eje va a estar sometido a esfuerzos cortantes. Okay.
Pero si cojo este elemento y lo inclino un poco, ya lo inclino un poco y quiero transmitir un torsor, entonces ya voy a generar esfuerzos cortantes, que son estas flechitas que vienen acá, y voy a generar esfuerzos normales, que son las flechas que vienen perpendiculares a las caras. Entonces, si yo tengo una sección con las caras perpendiculares al eje axial, tengo esfuerzo cortante nada más. Pero si inclino de ese elemento, voy a generar una combinación de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Aquí es interesante nada más ver que cuando el ángulo, este ángulo que está acá del elemento forma un ángulo de 45, vamos a ver que el esfuerzo máximo se da precisamente cuando alcanza el valor de 45. ¿Ok? Y el esfuerzo máximo lo vamos a relacionar directamente con el esfuerzo cortante máximo del material. Por eso es que nosotros decimos que aunque un elemento esté sometido a fuerza axial, él va a fallar a esfuerzo cortante. Okay, entonces, como les decía anteriormente, vamos a ver el elemento A. El elemento A, como tiene las caras paralelas y perpendiculares al eje axial, está sometido al esfuerzo cortante puro. Y este otro elemento que está aquí inclinado, ¿verdad?, va a generar esfuerzos cortantes, ¿verdad?, y esfuerzos de tensión y o compresión en las otras caras. Ok, vamos a ver cómo fallan los materiales. Yo puedo utilizar dos tipos de material para fabricar un eje. Puedo utilizar un material dúctil o puedo utilizar un material frágil. Y los dos, obviamente, los dos me van a transmitir torsor, ¿verdad? Obviamente. Pero lo que vamos a ver es cómo fallan. Entonces, cuando yo tengo un material dúctil, háblese de un acero dulce, un material dúctil, y lo someto a torsión, el fallo de él se va a dar sobre una superficie perpendicular al eje axial. Yo tengo el eje axial acá, y vean que el fallo se da en una superficie perpendicular. Veanlo acá. El esfuerzo máximo acá lo voy a lograr en una superficie perpendicular. Entonces, cuando yo tengo un eje hecho de material dúctil, el fallo va a ser así. Esta es la característica de un eje que falla, un eje hecho de material dúctil que falla por torsión. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos un material más bien frágil? El material frágil va a fallar en la superficie donde el esfuerzo va a ser máximo, y eso ocurre cuando se forma más o menos, por lo menos en la teoría, un ángulo de 45. Entonces vean que la superficie de falla en el material dúctil forma, bueno, es que aquí no se ve, pero está como enrollado, ¿verdad? Esto viene de atrás, viene dando vueltas, viene dando vueltas, viene dando vueltas, y aquí, en toda esta superficie, no importa las veces que usted lo haga girar, se forma un ángulo de 45. Y ahí es la característica por la cual un material dúctil falla más o menos, ¿verdad?, a un grado aproximado de 45 grados. Entonces vean el tipo de falla que se genera en un material frágil y el tipo de falla que se genera en un material dúctil. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer rápidamente este ejercicio. Vamos a parar acá. Tengo un eje, tiene diferentes, por decirlo aquí, engranes, engrane A, B, C y D. Es que más adelante, cuando veamos diseño de ejes, esta parte es importante. ¿Ok? Bueno, aquí me dan un valor del diámetro, ¿verdad? Dice que el eje AB tiene este diámetro, este otro eje tiene más bien uno de 120, ¿verdad? Y aquí no sé.
también tengo un diámetro D. Pero en este engrane transmito un torsor de 6 kilonewtons, en este otro transmito un torsor de 26, en este otro transmito uno de 14, ¿verdad? Y en el extremo A transmito un torsor de 6 kilonewtons. Vean que hay torsores en una dirección y hay torsores en otra dirección. Entonces lo que nos piden es esto. El eje BC, el eje aquí es de BC, el hueco con diámetro interior y exterior de 90 y 120 milímetros. Los ejes AB y CD son sólidos de diámetro D. Para la carga mostrada, o sea, para estos torsores mostrados acá, determine los esfuerzos cortantes máximo y mínimo en el eje BC. ¿Por qué en el eje BC decimos máximo y mínimo? Porque decimos que el eje es hueco. El diámetro requerido de los ejes AB y CD. Entonces tenemos que encontrar este diámetro para el eje AB, ¿verdad? Y para el eje CD. Ok, la estrategia que vamos a seguir, vamos a hacer cortes, vamos a realizar cortes por cada sección y vamos a ir analizando las cargas y la sección transversal de cada eje. Hacemos análisis estático, analizamos las deformaciones para encontrar ya sea el esfuerzo o las dimensiones del eje. Y para eso vamos a utilizar las fórmulas de torsión. Ok, entonces el primer corte que vamos a hacer va a ser a lo largo del eje AB. Entonces cortamos antes de llegar al eje B. Y sustituimos por una reacción interna que la vamos a llamar la torsión AB. Esta torsión AB va en la dirección contraria a este eje. Y vamos a hacer sumatoria de momentos a lo largo del eje X. No es que hacemos sumatoria de momentos en el punto X. Aquí hacemos sumatoria de momentos o sumatoria de torsor, ¿verdad? A lo largo del eje X. Si ustedes aplican el teorema de la mano derecha o la regla de la mano derecha, van a ver que el torsor son los dedos que tienden a agarrar. Es como que ustedes se agarran de un tubo. Ustedes se agarran de un tubo, se sostienen de un tubo con la mano. Los dedos, los 4 dedos tienden a rodear el tubo. Esa es la dirección del torsor. Y el dedo gordo, si ustedes lo estiran, lo ponen perpendicular a los ejes, esa va a ser la dirección del torsor. ¿Okay? Entonces yo tengo un torsor AB en una dirección y el torsor A en otra dirección. Tengo que hacerlo así para hacer equilibrio. Yo digo que la sumatoria de momentos a lo largo del eje X es igual a 0. Bueno, y aquí despejamos. Tengo 6 kilonewtons. Vean que aquí lo estoy asumiendo positivo. Estos 6 kilonewtons metro son positivos. Menos el torsor AB. ¿Ok? Y de ahí despejo el torsor AB. El torsor AB me da 6 kilonewtons por metro. Ok, ya teniendo ese valor, tomo otra sección acá, al punto C, corto antes del punto C y equilibrio. Esta fuerza que estoy poniendo aquí, este torsor BC, es el torsor que me equilibra estos dos. Pero vean que ya aquí agarré el punto B y recuerden que en el punto B había una carga de 14. Me corro más hacia el punto C, corto y pongo un torsor interno. Y hago lo mismo, sumatoria de momentos a lo largo del eje X es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? 6 positivo, 14 positivo, menos este torsor TB. Bueno, ahí lo pongo, despejo. Y este torsor que tengo acá, en este eje, ¿verdad? Recuerden que este eje aquí ya era, creo que era sólido, si no me recuerdo más, ¿verdad? Está aplicado sobre esta sección transversal. Entonces, hacemos sumatoria de momentos a lo largo del eje X. 6 más 14 menos TB, entonces TB es igual a 20 kilómetros metro. Bueno, vamos a ver, BC era sólido, BC era hueco, perdón, BC aquí es hueco, aquí es hueco, aquí es hueco. Ok, entonces vamos a hacer el análisis porque ya conozco el torsor interno que tengo ahí, ¿verdad? Vea que el diámetro interno es el diámetro es de 90, quiere decir que el radio interno es de 45. El diámetro externo era de 120, quiere decir que el radio externo es de 60. Y tengo este comportamiento lineal.
En el extremo encontramos, en la superficie externa, encontramos el cortante máximo y en la parte interna vamos a encontrar el esfuerzo cortante mínimo. Este material es hueco, entonces tenemos que determinar el momento polar de inercia. Así, medios, abro paréntesis redondos, diámetro externo a la 4 menos diámetro interno a la 4. Bueno, ahí encuentran el valor para J, para el tramo BC. Y vea lo que hacemos. A nosotros, ¿qué nos dan? Bueno, nos dan el torsor, podemos encontrar el momento polar de inercia, ¿verdad? Y tenemos el radio. Entonces podemos encontrar el cortante máximo en la superficie. Ok, entonces aquí sustituimos 0, los 60 milímetros los sustituimos aquí como C. ¿Okay? Y aquí encontramos el cortante máximo en la sección de C, de 86.2 megapascales. Podemos hacer una relación lineal si ustedes quieren o vuelven a sustituir, no hay ningún problema, cualquiera de los dos le va a dar igual. Entonces se puede decir, el esfuerzo cortante mínimo es igual al torsor. Aquí sería por C1, ¿verdad? Que sería 0.045 dividido entre J. Entonces este valor, que es una relación lineal, también la pueden encontrar por fórmula. ¿Ok? Y les va a dar que el esfuerzo cortante máximo en la superficie es de 86 y en la parte interna de 64.7. ¿Okay? Para el eje igual. Vamos a verlo ahora para el eje AB, que es sólido. Para el eje AB, digo que el esfuerzo cortante máximo siempre se da en la superficie. Entonces, el torsor que estoy transmitiendo ahí, ¿verdad? Se acuerda que habíamos hecho un corte, era de 6. De 6 por C, ¿okay? Para determinar el máximo. Aquí utilizamos J. Vea que J es pi medios por C a la 4 entre 2. No, perdón, pi medios por C a la 4. Entonces, aquí un C se me cancela aquí. Bueno, este C que está aquí se me cancela con este C. Me queda pi medios por C a la 3. Entonces, vea que aquí ya no se multiplica por C. Y aquí vamos a despejar porque me dicen que el esfuerzo cortante máximo es de 65 megapascales. Y de aquí despejamos el valor de C, lo pasamos aquí a multiplicar, este 65 lo pasamos a dividir, y nos va a dar un diámetro de 77.8 milímetros. Bueno, dejémoslo ahí. Chicos, vamos a quedar acá en este tema, ángulo de giro en el rango elástico, para la siguiente clase del próximo lunes.